fin de semana milagrosamente lluvioso, damos inicio a La Buena Política, el podcast. Soy Nat y estoy aquí con Fran. Hola Fran, ¿cómo va? Hola, aquí. Muy bien, y en este capítulo y varios más vamos a estar conversando del tema quizás más controversial por estos días en Chile, la nueva Constitución. Y para comenzar hoy queremos partir aclarando un poco las bases, entender bien qué lugar ocupa una Constitución en el escenario político, jurídico de un país. Pero antes de entrar de lleno a este asunto un poco denso, quiero preguntarte a ti, Fran, ¿por qué tú encuentras que es importante partir por lo básico? ¿Por qué no mejor no vamos de lleno al contenido del borrador? ¿Qué es lo que vamos a estar votando en el plebiscito el 4 de septiembre? Mira, en verdad es súper importante tener noción de estos conceptos básicos porque el derecho tiene mucho de lenguaje, ¿ya? Entonces el saber qué es una constitución o cómo ha evolucionado también históricamente respecto a sus contenidos, respecto a lo que regula o respecto además qué es exactamente lo que busca, creo que es súper importante también para entender los cambios de dinámicas del poder en cierto punto que se dan en ciertos contextos históricos, ¿ya? Por eso también la idea es un poco que vayamos conversando respecto del origen un poco como del concepto de constitución, porque ahí vamos a entender también que la constitución es un concepto, además de ser un documento propiamente tal, también tiene que ver con una noción conceptual respecto a qué es un Estado o qué es una organización política y por lo tanto es súper importante conocer estos trasfondos o estas conversaciones para entender de dónde se originan, de dónde vienen y también la relevancia un poco de lo que estamos viviendo en estos momentos tan históricos efectivamente del país. Me ha pasado a mí que he visto mucho en redes sociales que las discusiones siempre terminan más o menos de la misma manera, que alguien viene a decirle a la otra persona, oye, eso se va a ver después en la legislación, ¿de qué estáis hablando? Y yo creo que también ahí hay un valor bien importante de hablar de las cosas, de los conceptos base, porque muchas veces esto ocurre porque se malentiende qué es la Constitución, qué es un artículo de la Constitución. Entonces, no sé si a ti te pasa esto, pero cuando veis ese tipo de interacciones, como que no es realmente un debate o una conversación, no es un diálogo, porque para que se dé eso tienen que las personas compartir ciertos conceptos bases, si no es como estar gritándole al vacío, así como hombre viejo grita nube. No lleva mucho, en realidad. De hecho, totalmente, y de hecho también por eso creo que es súper importante porque al final eso también te da un poco el contexto o la explicación de qué es lo que se puede poner al final en la Constitución. Y que es una discusión, por ejemplo, que se ve mucho en la Convención respecto a si ciertas cosas o ciertos elementos de derecho era necesario ponerlos en la Constitución o si bastaba con mencionarlos o nombrarlos en general para que después pasasen a proyectos de ley. Pero por eso creo que es súper importante también que podamos tener estas conversaciones y llevar como un poco este diálogo que quizás tiene más que ver como con lo jurídico, como con el derecho propiamente tal, y que no traspasa tanto no permea hacia la ciudadanía. Entonces que finalmente sería bueno tener claridad respecto a estos conceptos, a los orígenes, a qué es exactamente como lo que regula, a los distintos tipos de constitución en términos muy generales también, y un poco a la historia y más que nada como a ciertos conceptos que son súper relevantes para el derecho y que probablemente también se escuchan mucho, pero que no necesariamente se les pone mucha atención, ¿ya? O sea, como hablar del tema de la legitimidad, hablar del tema del poder constituyente y poder constituido, que tampoco tienen como, parecieran tener como mucha explicación en términos prácticos o que el momento quizás como de explicarlos ya fue y que quedaron un poco ahí como en el aire sin mucho contenido. ¿Ya? Siento que eso es como súper importante como darle contenido un poco a esos conceptos para poder tener efectivamente diálogos como constitucionales en general de forma más o menos informada y razonable. Dale.
Oye, quería partir preguntándote una pregunta que está muy trillada, la he visto en redes sociales millones de veces, como que hay infografías y hay reels, de qué es una constitución, pero quiero preguntarte obviamente qué es lo que tú encuentras importante que sepamos de qué es una constitución. Mira, la Constitución, en ese sentido, y por eso yo creo que quizás en ese sentido la perspectiva histórica es súper relevante, porque hay que pensar que la ley es un concepto, o el derecho también como concepto, son conceptos que vienen desde muy antiguos, o sea, el derecho y la norma, la ley, son conceptos que vienen desde la antigua Grecia. Los reyes emitían leyes, leyes divinas, bañadas como de cierta misticidad, precisamente por el contexto en el que eran reyes. Por lo tanto, la ley es un elemento que existe y que ha regulado las relaciones sociales a lo largo de la historia, no es un concepto nuevo. Y el concepto de constitución en ese sentido, como históricamente, irrumpe un poco porque es un concepto que viene de la Revolución Francesa y la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Ya? ¿Y ahí se conoce como Eh, constitución propiamente tal o tiene otro, no, es ese nombre nomás? literalmente una constitución. ¿Ya? Ya. Eh, lo menciona, o sea, de hecho es curioso porque, y en ese sentido históricamente quizás viene antes la palabra que el contenido. ¿Ya? Eh, entonces, en ese sentido, como viene como el artículo 16, porque el artículo 16 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, lo que indica, que son poquitos artículos, ya, o sea, como que es un enunciado que nace un poco en este sentido como de la Revolución Francesa, de la libertad, igualdad y fraternidad. Este artículo dice, en lo literal, como una sociedad que no está establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de constitución. Curioso, curioso en el sentido de que parte dando una definición de lo que debería ser una constitución, como es más un deber ser bajo este concepto extraño y entendido en el contexto en que efectivamente, históricamente, tú tenías reyes que tenían un poder divino y toda la separación de poderes, entre comillas, del Estado en verdad no existía. No existía el Estado soy yo, la famosa frase de Luis XVI, si no me equivoco. Eh, entonces, básicamente, esta separación de poderes no existe y con la Revolución Francesa nace este concepto de tener que dividir los poderes y tener una constitución, ¿ya? Que sería como un concepto básico, quizás más que para la construcción de la democracia, para la construcción y la constitución de un Estado, propiamente tal, como un Estado moderno. ¿Ya? Pensando que esto ocurre en 1700, una cosa por el estilo, no, no digamos que, que son elementos tampoco frecuentes, que esto estamos hablando de finales de 1700, principios de 1800, eh, y es obviamente un concepto súper revolucionario. ¿Ya? Entonces, partiendo de eso, y de esa premisa, la Constitución en verdad es una forma de limitar el poder en general. Se pone como una limitación a los poderes fácticos, por decirlo así, o al poder del rey o al poder de ella, y genera esta separación de poderes del Estado, en donde tenéis un órgano ejecutivo, un legislativo y un judicial, cada uno con sus competencias específicas, que ven temas distintos y que están separados, por lo tanto no hay influencia del ejecutivo en el legislativo ni del judicial en las decisiones del ejecutivo o el legislativo propiamente tal, en términos como ideales. Lo encuentro muy interesante porque no es la forma en que estamos pensando probablemente cuando nosotros agarramos la Constitución. Es como, ah, sí, esto en el fondo es como una protección, comillas, al pueblo que está dentro de este Estado al final, ¿no? De hecho, sí, tiene precisamente que ver con eso y con cómo se va a utilizar el poder
con los ciudadanos. Por lo tanto, es una forma, la Constitución en sí viene a establecer un límite del poder, establece también estas como garantías fundamentales, que serían como los derechos humanos, por ponerle un nombre, pero que son los derechos fundamentales que finalmente van a ser protegidos por el Estado y que tienen precisamente una relación de poder en torno a grandes poderes versus el ciudadano común. Ya. ¿Ya? Entonces, nacido en ese contexto, lo que uno puede ver es que efectivamente en este contexto del Renacimiento, además, en donde tienes todas estas nuevas ideas, tenemos esta noción de constitución en donde la forma de limitar el poder va a ser por medio de este documento, que es una norma, es una ley, pero que hoy la conocemos, al menos como en el derecho, es como la ley suprema, es la ley de leyes. ¿Ya? Y es la ley de leyes porque es una ley que regula cómo se va a hacer la ley también. Se regula todo el proceso jurídico. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la Constitución tiene distintas partes. Tiene una parte orgánica y una parte de derechos fundamentales, y en la parte orgánica lo que uno puede encontrar son los organismos del Estado. El cómo se definen, el cómo se van a componer, el cómo se estructuran, y el proceso de formación de la ley también está regulado en la Constitución. Entonces, la Constitución en ese sentido es como una ley de leyes, es una ley superior, por decirlo de alguna forma, dentro del sistema jurídico, porque a través de ella es una fuente también del derecho, en donde desde ella emanan no solo los derechos fundamentales, sino que también los derechos que regulan las relaciones de los distintos organismos del Estado, de la formación de la ley, y todo ese tipo de relaciones de gobierno, básicamente, dentro de la organización estatal. Por eso es importante tener una constitución, y por eso las constituciones también son tan relevantes, y por eso también es importante verlo en el contexto histórico, porque cuando uno lo ve así, uno dice, bueno, entonces la constitución es algo que no es solamente súper importante, sino que además es súper importante históricamente porque es la forma quizás un poco de dividir esta noción de monarquía con Estado. Ya el Estado no soy yo, ya Claro. Luis XVI ya no es el Estado, sino que es un organismo o un ente que es distinto a una persona, es un ente aparte, es como algo en donde todos cabemos. Mm. Y es como el mapeo del Estado que queréis construir al final. O sea, esa Exactamente. noción nunca sigue muy presente, ¿no? No es como solo de la Revolución Francesa, parece que eso No, claro. se O sea, mantuvo fuerte. mira, si uno históricamente lo ve, efectivamente esas primeras nociones de constitución nacen con la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, pero curiosamente son los anglosajones, los ingleses, que tienen una monarquía constitucional, cosa que es un poco extraña porque si quizás uno define la constitución, quizás la va a definir como algo opuesto precisamente a una monarquía o a un reinado. Pero los ingleses, por ejemplo, tienen una monarquía constitucional con un fuerte poder parlamentario, más que nada por una tradición histórica, eh, en donde, bueno, tienes una monarquía igual y una repartición de poder en forma distinta, pero son ellos los que nacen un poco con esta tradición de repartir ya el poder, que ya escapa del rey. O sea, el rey sigue siendo rey, pero los ciudadanos tienen la posibilidad de organizarse bajo ciertos esquemas sociales conforme sea su posibilidad, sin intervención del rey, ¿cachai? Claro, Del ya no es el reinado. Estado, el rey, literalmente. Claro, ya no es el Estado soy yo, sino que efectivamente se dividen como en dos entidades. Entonces uno puede ver que en ese sentido como que la tradición constitucional viene más que nada a regular elementos del poder. Vale. ¿Ya? Oye, tengo una duda, Dime. porque ya nos explicabas que en el fondo la Constitución es la ley de leyes, ¿cierto? Sí. Ya. Y hasta ahí entiendo que es en el fondo está jerárquicamente arriba porque proporciona como el marco para que todo lo demás se desenvuelva. Pero como te mencionaba antes, en las discusiones de redes sociales siempre veía que
se mencionaba que al final la última palabra, comillas, la iba a tener el otro tipo de ley. Entonces ahí quería preguntarte cómo es la forma en que actúan estas leyes. Pues me imagino que van por, como su ejecución va por carriles distintos, ¿no? Sí, mira, es que ahí uno entra quizás a hablar un poco de lo que en derecho le decimos la pirámide de Kelsen, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno ve los sistemas de organización social jurídica, desde el punto de vista jurídico, lo que uno va a ver es una pirámide, ¿ya? En donde la Constitución está en la cúspide de la pirámide, que es como lo más alto, eh, y hoy en día se podría considerar la Constitución y el derecho internacional como en la parte alta de la pirámide, y en las bases o hacia abajo vas teniendo el otro tipo de leyes, ¿cachai? Debajo de la Constitución está la ley general que se genera a través de las discusiones del Congreso. Eh, Tienes los decretos ley también, que son muy usados, nosotros tuvimos hartos vigentes porque son muy usados en los gobiernos autoritarios, porque son del Poder Ejecutivo, pero que tienen un poder de ley, porque las cosas que emanan del Poder Ejecutivo por lo general también tienen una categoría distinta. Entonces, la Constitución, la ley, y abajo tienes las otras normativas como los reglamentos, los decretos, que tienen más que ver con funcionalidad. ¿Ya? Entonces, la Constitución, ¿qué es lo que te da? La Constitución te da el marco general. Entonces, si la Constitución dice, por ejemplo, como que se va a respetar la igualdad ante la ley, ¿qué es lo que pasa? Es que después la ley no puede dictar ninguna norma que vaya en contra de esa igualdad ante la ley. Por lo tanto, si la ley discrimina sin justificación, es una norma inconstitucional, porque atenta contra el marco general que te entrega la Constitución, que es el, el, la igualdad ante la ley. ¿Cachai? Pero por eso también se habla mucho de que hay discusiones que quedan relativas en la ley, porque el hecho de que se consagren a nivel constitucional no da cuenta de que son derechos, por ejemplo, que deben ser protegidos, pero no se menciona cómo. ¿Ya? Entonces, el cómo se van a proteger, el cuáles van a ser las excepciones a la protección de ese derecho, todo eso queda efectivamente entregado a la ley. Y el único marco finalmente que tiene la ley para desenvolverse es el no discriminar arbitrariamente, por ejemplo. ¿Ya? Ya. Entonces, por eso también se dice que muchas cosas van a quedar entregadas a la ley porque precisamente se están consagrando, por ejemplo, en la nueva Constitución, muchos derechos que no se encontraban consagrados y que la forma, por lo tanto, de ejecutar la protección real respecto a esos derechos y el cómo se va a llevar a cabo, el cómo se va a materializar en el mundo real, es lo que va a definir la ley. Y no lo define la Constitución. La Constitución solamente dice, este derecho es lo suficientemente importante como para que yo lo resguarde y para que nadie más lo vulnere. Por ejemplo, el derecho a la vivienda que quedó consagrado ahora. Ahí hay que Ya. ver cómo quedó consagrado, quizás más temas como propiamente del artículo, pero la importancia de la consagración es que eso implica que el Estado va a tener que ocupar recursos y generar las herramientas para poder garantizar ese derecho efectivamente. Lo mismo, por ejemplo, con el derecho a la salud. Ya que, por ejemplo, en la Constitución del 80 está consagrado, pero está consagrado como la posibilidad de elegir un sistema de salud. No está consagrado el derecho a la salud propiamente tal. Eso es muy distinto, pues, obvio. Y eso es muy distinto porque finalmente el contenido que tienen esos derechos, como el contenido que tiene el derecho a optar por un sistema de salud, uno podría decir que es más bien parte del derecho a la salud que un derecho propiamente tal. Uh-huh. Entonces, esas son las discusiones, por ejemplo, que se pueden tener en torno a la Constitución del 80, si es que están o no consagrados, y qué es lo que se discute hoy. Por ejemplo, uno puede discutir, ¿el derecho a la salud está consagrado en alguna forma? Sí, pero en términos reales lo que sí está consagrado es el derecho a opción. Ya. Pero el derecho a la salud respecto a la accesibilidad y respecto, por ejemplo, lo que garantiza el GES, que el GES, el antiguo AUGE, actual GES, es una forma como muy literal de garantizar el derecho de acceso, del derecho a la salud en Pero general. por vía ley.
pero por la propia ley Sí. y porque finalmente, dado que la Constitución no lo garantiza y dado que la dificultad para hacer reformas constitucionales es demasiado alta, como no choca con el derecho que está consagrado en la Constitución, no hay un conflicto, porque el que exista el GES no implica que haya una vulneración a la posibilidad de elegir un sistema de salud. Claro. Pasa. No tiene un conflicto constitucional y por lo tanto no es una norma que esté o que atente en contra de la Constitución, es una norma que queda un poquito por fuera, como por decirlo de alguna forma, Ujú. eh, pero que busca consagrar elementos claros, o sea, como por eso el gesto de garantizar acceso a la protección financiera y otros elementos que te permiten, y el GES está pensado, de hecho, precisamente en patologías que son prevalentes, dada el alto costo que genera. Porque si tuvieses a todas esas personas sin este tipo de coberturas, al final tendría el sistema mucho más colapsado, pero también es una forma de garantizar el derecho a la salud. Como nos gusta o no, también garantiza, básicamente. Sí, de todas maneras. Y el ejemplo del sistema de salud también es súper interesante porque en otros países que se garantiza este derecho, el derecho al acceso a la salud, ¿cierto? Se puede garantizar de distintas maneras, porque hay diversos sistemas de salud, incluso tú puedes garantizarlo a través de sistemas privados, por ejemplo, o sistemas públicos con prestadores privados, como que hay unas configuraciones infinitas, y eso es súper bueno tenerlo en cuenta, como de verdad hay mucho espacio a ver cómo se va a ejecutar esto al final. Exactamente, de hecho, al final todo el espacio que queda básicamente queda delegado al Congreso. Eh, Unicameral, bicameral, como sea que vaya a quedar finalmente, pero finalmente se reliega o se le entregan esas potestades al Congreso porque también el Congreso, como decía por ahí el otro día el chico Saldívar, es quien tiene el poder constituyente en términos prácticos. El que se haya hecho en esta oportunidad, en lo que se hizo en noviembre de 2019, fue delegar o hacer una entrega de ese poder constituyente a un grupo de constituyentes externos del Congreso. Pero el poder constituyente finalmente va y vuelve, porque quien tiene el poder nuevamente de hoy de poder modificar la Constitución es el Congreso. Claro, y ahí es súper interesante que ahí depende un poco de tu postura personal, pero si hay confianza en que las formas en que se va a ejecutar la Constitución van a ser discutidas y no elegidas arbitrariamente, tipo por una sola persona o por la misma convención, es muy distinto. Al menos en lo personal a mí eso me da tranquilidad de que va a haber un debido proceso en el fondo de discusión eh, y se van a como balancear varias opciones antes de llegar y tirarse con cualquiera. O sea, de hecho, esa es un poco la idea. Finalmente, la Constitución, ¿qué es lo que debe como elementos básicos que debe tener una Constitución, así como en términos generales? Es la consagración de distintos derechos, derechos sociales, los derechos fundamentales, eh, las vías de defensa de estos derechos, vías directas e indirectas. Por ejemplo, una vía directa es el recurso de protección que tenemos hoy en día, pero que también tiene que ver más con una construcción de la misma Corte Suprema que con una delegación de poder real por parte de la Constitución del 80. Eh, Tiene que hablar respecto al gobierno y la organización del Estado, cómo se va a dividir el Estado, cómo van a funcionar los distintos organismos de gobierno, los ministerios, todo está regulado en la Constitución en ese sentido, en términos de existencia, y los fines y medios por los cuales ese gobierno va a poder ejecutar sus planes y política pública. ¿Cachai? Por ejemplo, la ley de presupuesto. Entonces, la ley de presupuesto es algo que se hace todos los años, pero está consagrado en la Constitución que una vez al año debe entregarse una propuesta de presupuesto de la nación y los tiempos y los plazos que existen para discutirla y aprobarla. Entonces, eso está regulado en la Constitución, por ejemplo. Pero esos son los elementos como básicos que debería tener una Constitución en términos generales y ahí la forma en que se consagran eh, y, y quizás
hasta dónde llegan, como sus márgenes, finalmente son los márgenes los que están divididos por la Constitución. Es la Constitución la que dice esto existe o va a existir de esta forma, y finalmente es la ley la que dice, dado que eso existe y existe de esta forma, nosotros vamos a hacer esto para lograr concretarla o para lograr lo que necesitemos lograr efectivamente con el texto. Vale, o sea, recapitulando, eran tres elementos, ¿cierto? Como la orgánica que va a tener el Estado, ¿cierto? Tú corrígeme si te entendí. No, sí, bien, bien. Eso, ¿qué hacer en caso de que no se garanticen los derechos que garantiza la Constitución? Valga la redundancia. Claro, la forma de protegerlo. Y la forma, como los medios de los que va a disponer el Estado para ejecutarlos, no la forma, sino como solo tipo el presupuesto. Claro. No. Eso es como lo más básico, pero como te decía también al principio, al final es un tema de dividir el poder. Y eso está presente en todas las constituciones, esos tres elementos que sí, hablamos, en todos los tipos. En todos los tipos de constituciones se tienen elementos relativamente similares, en donde ahí lo que depende es que pueden ser algunas más laxas que otras. Por ejemplo, hay constituciones que son mucho más fijas, como la nuestra, que es muy difícil cambiar, la constitución actual, pero tienes otros países que tienen ejemplos de constituciones que son mucho más abiertas porque finalmente pueden ser constantemente reformadas por el poder legislativo. Como lo es, por ejemplo, la constitución australiana o la neozelandesa, si no me equivoco, que son constituciones que son materialmente muy vivas, o sea, que constantemente tú podrías solicitar, como juntando firmas o cumpliendo con ciertos elementos, que se discuta una norma que puede modificar la Constitución. Wow. Pero son modelos, o sea, nosotros de hecho seguimos una tradición jurídica en términos como de tradición jurídica latinoamericana de constituciones que en general son relativamente poco flexibles. ¿Esas están influenciadas por alguna constitución en especial o por alguna tradición? No, porque en términos históricos, como las constituciones nacen, por ejemplo, el concepto de constitución nace antes de que nosotros seamos un país independiente, antes del 22, de 1822. Por lo tanto, la noción previa de constitución tenía más bien que ver con este elemento de control del poder, entre comillas, pero que no era nada materialmente, era más bien como un estado superior, ¿ya? O sea, como la aspiración máxima de un grupo social organizado era llegar a tener una constitución o estos principios constitucionales que tenían más que ver como con lo que uno podría denominar como derechos fundamentales, así como al aire, pero que no tenían una cabida, por ejemplo. Entonces hoy en día las constituciones, como formalmente, son documentos, como están escritas, constan por escrito, están publicadas según las formas de publicación. Entonces la constitución es un cuerpo normativo. No. Hoy, en los estados modernos, porque si uno mira para atrás se va a dar cuenta que, por ejemplo, en la época como de intentos constitucionales que son antes de la Constitución de la República de Chile, uno se da cuenta que en verdad eran como nociones de ciertas cosas que se encontraban más o menos en la ley, y que todavía tenían un poco ese dejo monárquico, inevitablemente dadas las circunstancias y los contextos. Pero que hoy tienen que ver más que nada con una serie como de formalidades y solemnidades que tiene este documento que denominamos Constitución. ¿Qué es un documento? Cuando decís cuerpo normativo, ¿te refieres a eso, como la materialidad, que es un escrito? Que tiene, es un escrito, bueno, es un papel, es un librito, es un algo que existe al final, porque las normas, bueno, hay todo un tema de derecho respecto a las tradiciones, las costumbres, las normas, la escrituración, las formalidades, etcétera, pero que para que muchas veces en términos como muy resumen y ahorrándonos muchísima discusión doctrinaria,
El resumen es que una norma es algo que existe porque está escrito y porque cumplió con un proceso que le causa existencia. De formación, por ejemplo, en la ley, que por lo tanto hace que existe. En el caso de la Constitución, ocurren elementos que causan que un poder constituyente genere un nuevo texto legal. Como ciertos rituales en términos más, claro, más coloquiales. En cierto, claro, porque en el que nosotros llamamos formalismo, solemnidades, en verdad tiene que ver precisamente como con ritualidades y con ciertas tradiciones, como que deben seguir para ser lo que es. Por eso también es súper importante, por ejemplo, la ceremonia de entrega de la Constitución, porque ahí efectivamente lo que se entrega es un texto, es un documento real, nos entrega una serie de nociones o de ideas. Lo que se entrega es un papel impreso, escrito, con cosas que estén escritas que tienen significado, ¿cachai? Eso es sería como un poema épico, así, alguien recitando. Algo así eran antes, de hecho, como muchas, la Constitución tenía que ver más con esa como construcción ideológica, propiamente tal, más que como un elemento material, y hoy las constituciones son, como en general, si tú buscas una definición de constitución, te va a decir que es como un papel, es un cuerpo normativo, es como un código, pero del gobierno y del Estado. Como para ponerlo en fácil y conociendo que nosotros tenemos además mucho esta tradición de código, el Código Civil, el Código Procesal Penal, el Código Penal, el Código Procesal Civil, es el código pero de la administración del Estado, por ponerle como un nombre, pero que tiene un nombre propio, que se llama Constitución, que no es un código, y que es una constitución política de la República de Chile, en nuestro caso. Para ponerlo en fácil, yo me acuerdo que alguna vez estuvimos hablando de metáforas, ¿te acordáis? Y yo te decía que para mí la metáfora más obvia era un mapa, pero tú dijiste una metáfora mucho más interesante, que era la de el recipiente, algo así. Puede ser como que, por eso Fuentes del Derecho es un curso completo en la universidad ya, así que por favor no me juzguen por lo breve que es esta definición, pero claro, finalmente la Constitución es como es una fuente del derecho, es un poco esta metáfora que se usa de la llave que fluye y que hace o rellena un poco de contenido social. ¿Ya? Entonces, la Constitución, como es una fuente, como puede ser una fuente de agua, una llave o algo de lo cual emana algo, finalmente, claro, la Constitución es como una hoja de ruta, pero tiene que ver más bien con qué es el relleno que nosotros le vamos a dar a todos estos conceptos o estas nociones que nosotros tenemos respecto a la sociedad que queremos. ¿Ya? Por eso también es importante como conversar qué sociedad queremos, porque finalmente la Constitución es el medio que nos va a llevar a poder materializar eso en algún momento. Quizás no ahora, porque efectivamente es un proceso largo de implementación, etcétera, pero que nos va a hacer el camino, a pavimentar el camino para llegar a, y que por lo tanto la Constitución es lo que contiene todos estos elementos sociales. ¿No? Es como un bol lleno de agua. La Constitución es el bol y nosotros lo vamos llenando con agua de colores que nosotros queramos porque de ahí sale. Puede ser con Coca-Cola, con agua, con cualquier cuestión. Limonada caliente para un día como este, lo que sea. Ahí uno le pone de su cosecha, me parece. Oye, quería retomar dos cosas que mencionaste antes. Uno, hablaste de una pirámide, y no sé si se entendió bien el nombre, para que la podáis repetir y quizás dejemos el link de alguna fotito para que las personas que escuchan se puedan imaginar qué es esta pirámide. Sí, la pirámide de Kelsen, que es de Kelsen, este filósofo típico como de 1800, creo. ¿Que todos se ven iguales? Claro, pero que Kelsen habla mucho respecto al derecho y es como del curso de introducción al derecho, ponte es como el gran tratadista al respecto porque te da todo lo que es como estas nociones o conceptos respecto al derecho. Porque aquí estamos hablando, como estamos hablando de palabras,
Las palabras en el lenguaje tienen ciertos contenidos, los contenidos van variando según los contextos históricos y ahí depende de cómo uno lo vaya rellenando de definiciones. Pero el derecho, por ejemplo, ¿qué es el derecho? Si tú le preguntas a alguien qué es el derecho, puede que te dé distintas respuestas que no necesariamente van a estar mal, que pueden ser contradictorias entre sí, pero que depende mucho de la posición que cada una de esas personas tenga. Hay mejores o peores definiciones, pero que finalmente es parte de la discusión doctrinaria. ¿Qué es el derecho? Y ahí Kelsen te da una larga explicación de qué es el derecho, qué son los cuerpos normativos, las normas, porque la norma es distinta a la ley, existen distintos tipos de leyes, en la época además tenía la ley natural, que es un poco este concepto de que hay cosas que son inherentes por naturaleza, que no son necesariamente los derechos fundamentales, ciertamente, hoy en día sí, pero que en su momento tenían que ver con, por ejemplo, el poder divino del rey, inherente a su naturaleza. Sí, pues van cambiando los contextos históricos de todas maneras. Y la Claro. segunda pregunta era sobre los tipos de constituciones. Hablaste de que habían unas muy flexibles, como la de Nueva Zelanda, y otras más rígidas, como la que tenemos ahora, de hecho. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tanto se puede modificar una constitución rígida? Me imagino que la respuesta es más o menos evidente, pero poco. Pero me imagino que igual hay formas. Y lo otro, en un nuevo borrador de constitución, sin meternos en más detalles, más o menos, ¿de qué tipo sería? Mira, yo considero al menos que la constitución que nosotros tenemos es efectivamente una constitución muy estática. Creo que el hecho de que haya sido muy poco modificada a lo largo del tiempo da cuenta de ello, pero la constitución del 80 en ese sentido es un poquito tramposa, porque una constitución puede ser más inflexible, pero que depende de cómo esté construida. Aquí se pone un poco como engorrosa la cuestión, ¿eh? Pero a ver si me puedo como explicar bien. En el caso de la Constitución del 80, la Constitución del 80, pese a que fue plebiscitada en el 80, nace formalmente el estudio de la nueva Constitución el 73, el día después del golpe. O sea, el golpe del 11 de septiembre, el día 12 de septiembre tenía ahí una comisión ya conformada respecto a estudios constitucionales para una nueva Constitución para Chile. ¿Ya? Pero improvisado. Cero improvisación. Ahí tenemos la eficacia máxima. Broma, por cierto, ciertamente. Como solo para Sí, dejarlo como pero nos estamos riendo. Sí, claro, como estamos riéndonos, pero mantenemos seriedad. Entonces, la gracia que tiene en ese sentido la Constitución del 80, y que por eso también se hablaba mucho de los enclaves autoritarios, es que la Constitución del Voy a 80 pausar, hablaste en chino. ¿Qué es un enclave? como de elementos que son o que vendrían a ser como de vestigios autoritarios, ¿ya? O sea, como para Ah, ya. mantener en el Como los poder a matices alguien. autoritarios de esta cuestioncita. Claro, ¿cachai? Entonces, cuando uno habla respecto en ese sentido como a la inflexibilidad de la Constitución del 80, lo que uno puede dar cuenta es que además de tener esta cuestión de los tres cuartos, eh, que es, perdona, que es los tres cuartos. Bueno, además de tener la cuestión de los quórums en específico, que ya es un tema per se, la gracia que tiene es que, dado que la Constitución es la que permite en algún punto, por ejemplo, o da cuenta de quiénes van a ser los autorizados para participar en la vida política de un país, en nuestro caso lo deja solamente a los partidos políticos. Y además lo deja amarrado con el binominal. Que no digamos que el binominal fue algo que se reformó hace 30 años, el binominal fue reformado hace... Perdona mi ignorancia, pero me está como haciendo la cabeza porque, claro, yo sabía que la convención era como novedosa en el sentido de que, por primera vez tenemos un grupo de gente decidiendo cosas, pero que hayan independientes decidiendo cosas
es casi anticonstitucional en el antiguo orden, ¿no? O sea, de hecho lo es. Por eso también es importante esto que decía, o yo lo consideré importante cuando escuché al Chico Saldívar, a este caballero que ya es un anciano, con mucho amor y cariño, pero Dios. Eh, Patrimonio. claro, decir que el poder constituyente finalmente había sido delegado, porque yo creo que es cierto. La Constitución del 81 no tiene un capítulo de reforma. Entonces, no hay una forma específica para reformar más allá que no sea como alcanzando los quórums. Sin perjuicio de lo cual, además, uno podría reformar y de todas formas podría llevarse esa reforma al Tribunal Constitucional, lo cual es un poco absurdo, pero es parte como del por qué está amarrada la Constitución del 80 o por qué es tan difícil. ¿Ya? O sea, Tiene eso del reformar para... no, ¿cierto? Muy, está rechazar, difícil. rechazar para reformar históricamente tiene sus complicaciones también, incluso si uno mira las discusiones legales, o sea, ver que tenéis, son las mismas personas que se negaron a la reforma de Lagos, que se negaron a la reforma de Bachelet. Eh, no digamos que es una premisa tan sencilla. Claro. ¿Ya? Oye, ese tema que da para largo y que es muy interesante, es bueno decirlo que lo vamos a retomar en extenso. Sí, en detalle y en específico con hitos y con mucha histórica respecto a lo horrible que ha sido nuestro Congreso en algunas discusiones, como por ejemplo, weas que uno considera quizás hoy medias básicas, como lo son el divorcio o el reconocimiento de los hijos, porque hasta el 98, y muchos de nosotros probablemente nacimos en este régimen en donde existían los hijos legítimos y los ilegítimos, que Un se país de mantuvo casi bastarditos todavía. exactamente, esos ahí los guachos. Y no digamos que fue una cosa que se cambió hace, sí, como 20 años, pero digámoslo, fue en 98, en la esquina. O sea, Ayer, literal ayer. ¿podrían haberlo dejado para el 2000? Sí, perfectamente. Como... Entonces no digamos que ha sido como que son procesos fáciles tampoco ya, porque tiene mucho de discusión. Entonces, cuando uno habla de la falta de flexibilidad de la Constitución de hoy, tienes todos esos entramados que pueden sonar un poco extraños, pero que efectivamente los hemos visto en la realidad práctica. O sea, tú querés cambiar el sistema social de pensiones, ok, pero si haces algo que elimine, por ejemplo, o que restrinja el derecho a elegir qué sistema de pensiones tienes, tenía un problema, porque ya empieza a ser inconstitucional, porque la Constitución en ese sentido, y uno puede decir que tuvieron suficiente tiempo también para pensarlo, ¿ya? Porque todo este proceso de la Convención del 80 efectivamente nace el 73 con el golpe, pero se proyecta finalmente hasta el 80 y básicamente tienes un proceso constitucional de como 10 años, si no más, en donde además tenéis todo el poder literal, como el poder para implementar todas las disposiciones transitorias. Entonces, cuando a ti la Constitución del 80, y que por eso también se hizo una gran pega de eliminar todo el tipo de organizaciones sociales que tuviesen personalidad jurídica, como por ejemplo el colegio médico o el colegio de abogados, que eran órganos colegiados que tenían ciertas facultades para con sus miembros, pero que efectivamente cuando les quitáis todas esas facultades, tú les sacáis las posibilidades de tener como poder político. Hmm. Entonces, y ese poder político quedó solamente en los partidos. O sea, ponte tú, el colegio médico ya no puede realizar como, o sea, no puede quitarle la licencia de médico a alguien. No puede No, decirte ya, tú claro. no ejerces la medicina. Solo como, qué feo. Y hasta ahí nomás Y llegaste. Pero antes se podía. claro, y lo mismo que el colegio de abogados y que ahora son como reproches morales, en donde el colegio de abogados, si tú, además, por ejemplo, en el colegio de abogados tenés que ser abogado y tenés que colegiarte, o sea, que tienes que tú hacer una opción positiva de pagar y de incluirte en una colegiatura
y que después las sanciones que pueden hacer es que te expulsen del colegio de abogados, pero al final no es muy relevante porque está lleno de abogados que no están colegiados, porque no es obligatorio. Claro, y no es algo que probablemente la gente te pregunte al contratarte tampoco, en cualquier profesión, porque Claro, también en colegio de psicólogos, colegio de profesores, no te preguntan si estás colegiado como un requisito de nada, es como... y porque no tiene ningún valor real en términos prácticos, porque son nada más que asociaciones sin ningún tipo de poder de nada. Entonces, ahí esa parte de la pega que se hizo, quizás como el Jaime Guzmán, fue súper clever en ese sentido porque armó, y yo creo que la complejidad reside ahí, en que se arma un sistema político a medida de los partidos, a Claro, medida clever del en sus poder. intereses, Por ciertamente. supuesto, o sea, a medida del poder, como que Claro. no es... Y la constitución en ese sentido es un disfraz, o sea, te consagra un montón de cuestiones, incluso en plena dictadura te garantiza los derechos fundamentales, por favor, ¿cachai? Como que son esas cosas que uno dice como, es chocante, pero cuando uno hace el estudio se da cuenta de que efectivamente era parte de las pretensiones, entonces no te deja a ti como en esa posición de darte cuenta de que el sistema estaba armado de forma tal que nunca pudiese ser efectivamente modificada la Constitución. O sea, y ese es el planteamiento final, como sin importar quién pueda estar en el poder, lo que necesitáis para poder cambiarla es demasiado. Y por eso el tema de las supraminorías, o sea, tenéis una supramayoría, perdón, en donde al final, si tú veis, por ejemplo, las votaciones en el Congreso, hay cosas que simplemente no se pueden legislar, aunque, no sé, hay 12 hueones en contra, pero igual no podéis legislar porque efectivamente ese pedacito de quórum que te falta no lo tenéis y por lo tanto prima la voluntad de una minoría por sobre lo que puede ser la voluntad general. Claro, La protección a las minorías es importante. Como uno sin perteneciente a una duda. minoría tiene súper claro que es muy relevante la protección a las minorías, pero esta como protección suprema a una minoría que es muy minoría y que no es una minoría social, finalmente es una minoría política o es una minoría de poder, es como duro, porque Claro, no es que es existe, muy distinto hablar de minoría en el sentido de una organización democrática. No, va en contra de la definición de democracia sin meternos en eso claro, en este momento. o sea, de hecho, exacto, entonces al final tenemos nosotros esta situación en donde nos encontramos con todos estos elementos que cuando uno revisa, uno puede decir, claro, la Constitución es efectivamente inflexible, pero no solo por los quórums, o sea, porque además antes tenía ahí full el binominal y que el binominal implicaba full la presencia de partidos, la imposibilidad de independientes, y hoy en día también sigue siendo muy complejo ser independiente. El caso de Fabiola Campillay, por eso también es un caso como bien extraordinario en términos legislativos y como de poder, porque ella accede finalmente a este puesto de poder y accede a poder presentarse en una lista, no existiendo el binominal, ciertamente, porque si existiese el binominal tendría un problema muy supremo, pero con esa cantidad de firmas que le permiten postular, porque finalmente esos son las trabas como para la participación democrática. Sí. Y oye, Fran, se ha visto mucho, yo he visto mucho, me persiguen en redes sociales, estas cosas informativas de qué es la Constitución, como hablaba al comienzo. Y muchas hablan de que Constitución es, como que la nueva Constitución es democracia, como que son casi símiles. Y creo que eso igual puede generar un poco de confusión porque, claro, pueden haber, como tú hablabas antes de los enclaves dictatoriales, autoritarios de la otra Constitución, aquí hay más enclaves democráticos. Pero puede generar la confusión de que constitución y democracia van siempre de la mano y eso no es así. No es así. De hecho, cuando uno ve, por ejemplo, por eso también yo considero al menos que la perspectiva histórica es súper relevante porque hasta antes del periodo posguerras, de los años 20,
todas estas nociones de constitución eran, como te comentaba, como media sui generis, como así el ideal de algo así como supremo, pero no necesariamente existían como en términos de código, ya como de codificación. Cuando empiezan a codificarse, uno puede dar cuenta también que, por ejemplo, en la Alemania nazi se hizo una constitución, como entonces, eso también, y nosotros tenemos el caso nuestro, o sea, en Chile también, en la Chile dictatorial también se hace una constitución y se hace con la excusa de que previamente Allende había vulnerado la constitución vigente, que era la constitución del 25, y que por lo tanto, dado que esa constitución ya había sido vulnerada, se hacía un acuerdo para volver a hacer una constitución nueva en Qué rara la conjunto. concepción. Metámonos de lleno después en el capítulo de los 80, pero como, qué bizarro. En vez de querer hacer una moción de que se estaba vulnerando la Constitución, es como, se vulneró. Chao. O sea, y Bizarro. eso da pie al golpe, o sea, por eso el golpe dentro de todo es institucional. O sea, es un golpe que se dice con la excusa de nosotros vamos a proteger la Constitución del 25. Y esto es lo que nos autoriza la Constitución del 25 para protegerla. Y al día siguiente, bueno, ya no nos sirve la Constitución del 25 porque, pucha, la hicieron pebre, entonces vamos a hacer una nueva Constitución. Entonces uno dice, como desde el punto de vista institucional es una historia rara, como per se. Pero también, al menos, y que es una discusión que se tenía mucho, o yo creo que se debió haber tenido quizás mucho antes, es el tema de la legitimidad democrática de la Constitución. ¿Ya? En este tema, como de los poderes constituyentes y constituidos, tú tenés distintos tipos de poder constituyente. ¿Ya? Tenés un poder constituyente derivado, originario, que tienen ciertas concepciones, pero finalmente el poder constituyente que es un grupo que puede ser elegido democráticamente, que puede ser un grupo revolucionario, como emanado de una revolución, el ganador de la revolución, por ejemplo, quien decide hacer un nuevo orden, lo escribe en esta constitución, y la gracia que tiene es que esto después se plebiscita. O no se plebiscita como en el concepto de plebiscitar propiamente tal, pero sí implica de alguna forma que debe ser aceptado por los gobernantes y por los gobernados. ¿Ya? O sea, esta nueva dinámica de poder tiene que ser adquirida, como que tiene que tener algún tipo de legitimidad en cuanto a quienes reciben. Y por eso la Constitución del 80 se votó. Pregunta. Pero eso viene de dónde, es lo que estás mencionando. ¿De otras constituciones? Como de la teorización sobre las constituciones. Viene como de la historia que uno puede ver como de las distintas constituciones, porque tienes constituciones que nacen en distintos contextos. Tenéis constituciones, por ejemplo, la gran constitución de Alemania es la gran constitución de Alemania posguerra. Entonces, depende mucho del momento histórico de cada una de las constituciones, ¿cachai? Pero finalmente, después de la guerra, cuando se da cuenta de todo este tema de los autoritarismos, los totalitarismos, y tenemos como este escenario, se da cuenta de que efectivamente las constituciones necesitan tener algún tipo de legitimidad porque la gracia que tiene una constitución, y por eso de hecho hay toda una parte en donde se habla de las constituciones como en vestimenta. Por ejemplo, uno que es un traje a medida, otro que es un disfraz, o otro es una constitución que queda grande de forma tal que después de crecer en ella. Este tipo de constituciones finalmente dan cuenta de que existen estas constituciones disfraz, en donde tú puedes, tu realidad te dice una cosa, pero tú, como detentante del poder, dices, a mí no me importa la realidad, yo quiero que la realidad sea así, y la plasmas en la constitución y obligas, y haces algo que el derecho en general no hace, porque el derecho siempre llega o suele llegar tarde, suele llegar después de que los hechos ocurren. Ahí el derecho dice, bueno, ahora que pasó esto, quizás nosotros deberíamos legislar para que esto no pase, por ejemplo. Pero lo que pasa con este tipo de constituciones es que efectivamente tú puedes tener al poder que diga, nosotros queremos que las cosas sean así, y que puede que nunca se haga realidad, porque efectivamente la realidad política y social de un país puede ser distinta.
Y lo que pasa con la Constitución del 80 es algo por el estilo. La Constitución del 80 es un disfraz donde la realidad política y social era distinta y se impone por la fuerza. Y el imponerse por la fuerza, después, ¿cómo busca tener legitimidad democrática a través de la ratificación por medio de un plebiscito? Y ese es el proceso. O sea, así nacen en ese sentido y las constituciones en ese sentido deben... Eh, ahí hay una discusión, ¿ya? O sea, uno podría discutir si una reforma constitucional es efectivamente una reforma o la creación de una nueva constitución, que son esas discusiones que se tienen ya como más en la doctrina, eh, pero que al final del día tienen un poco de este contenido como de cómo legitimas una constitución. Y al final la constitución del 80 fue legitimada por el proceso por plebiscito. O Y sea, en palabras simples, como que siempre tiene que tener cierto grado de aprobación del pueblo, ¿no? De la nación que está dentro de algún la o grado, las naciones. claro, algún grado de respaldo, porque si no tenías una constitución que es inútil. O sea, Claro. porque te puede decir, no sé, el poder legislativo tiene todo el poder y tú le sacáis poder al ejecutivo y se la entregáis al legislativo, pero que si en términos reales el legislativo no le da para tener esa cantidad de poder, que esté en el papel no implica que vaya necesariamente a pasar, pero por eso también es una guía. Y por eso la gracia que tuvo en ese sentido la dictadura, o el privilegio que tuvo, fue que tuvieron como 10 años para implementar todo de forma tal de hacer caber la Constitución en la sociedad. O sea, ellos no se rigieron por un principio de realidad, en donde las cosas son lo que son y no lo que uno quiere ser. Ellos dijeron, esto es así, no nos gusta, por lo tanto queremos que sea así, y armaron la sociedad de forma tal de que cupiera en ese sentido en la Constitución. Creo yo, desde mi perspectiva al menos. Claro. Y también un poco para tener una apariencia en términos internacionales, me imagino. Porque la gente que no estaba allí, eso era a lo que podía acceder también. Claro, o sea, y porque además, por ejemplo, parte de los elementos como relevantes que tiene una constitución también es el hecho como de la participación popular y la apertura democrática. En las constituciones modernas, ya, o sea, estamos hablando ya después de los 60. Ah, claro, post-desastre como la Alemania Posguerras, nazi. Claro. claro, como en el periodo ya posguerras. Eh, entonces ahí podemos hablar de que, claro, las constituciones, porque la constitución finalmente es el autogobierno, ¿ya? O sea, es como la definición, por eso también quizás es como más lo opuesto a monarquía que sinónimo de democracia, porque finalmente se refiere al gobierno que van a tener las personas que habitan un cierto territorio y que bajo la potestad soberana que les confiere como el coexistir, van a regular sus formas de convivencia. Monarquía en el sentido clásico, no parlamentaria. Exactamente, como los ingleses son un caso muy extraño, como todos esos países que quedaron todavía con monarquía en Europa, son casos distintos, y sobre todo porque además nosotros fuimos conquista, entonces tampoco tenemos mucho esas tradiciones, venimos más como una tradición más como mezcolanza española extraña, pero que finalmente las constituciones necesitan estos dos elementos de participación popular y apertura democrática. Bueno, la participación popular es lo obvio, que la gente participe en elecciones, etcétera, pero la apertura democrática ahí quizás es más interesante porque la apertura democrática implica la posibilidad de que las leyes que gobiernan a un grupo humano, al pueblo, a las personas, puedan ser modificadas según el paso del tiempo. Porque uno tiene que pensar que el derecho evoluciona en conjunto con las sociedades. Es difícil que el derecho evolucione antes, que a veces pasa, por ejemplo, con el Yogyakarta cuando se hizo la ley antidiscriminación. Entonces nosotros no éramos parte del tratado internacional, pero para la aplicación de la ley o para darle como existencia y fundamentos a la ley de antidiscriminación, a la ley de discriminación, la conocida como ley Zamudio, se bajan estos principios del Yogyakarta, se imponen en la ley, pero que finalmente es un poco ley muerta porque esos principios no existían en nuestro derecho. Entonces ha costado que vayan incorporándose
en el quehacer jurídico, en el que vayan impregnando el resto de la normativa también, por ejemplo. Pero eso es porque en ese caso concreto el derecho como que se adelanta un poco a la sociedad, ¿ya? Pensando que esto fue hace casi 10 años, ¿cachai? Como por ahí. Entonces, la apertura democrática en ese sentido es súper compleja porque todo este concepto como de legitimidad democrática es una discusión que uno puede tener viendo la Constitución del 80 y que, por ejemplo, si uno mira y hace quizás un análisis más crítico, uno puede decir, ya, pero esto no tenía ninguna legitimidad. Porque fue votada en un contexto de dictadura, fue hecho, es un traje a medida para la dictadura, fue plebiscitado en un contexto en donde uno se podría decir que la libertad no era precisamente como la premisa del momento, y que si uno quizás de repente le pregunta como a los adultos de esa época, a nuestros viejos, a los abuelos, cuál fue el nivel de participación o conocimiento que tuvieron para el plebiscito de nueva Constitución del 80, probablemente te digan que quizás no mucho, o que era pura propaganda, o que en verdad no hubo ninguna discusión tampoco respecto a qué implicaba, porque no hubo, y porque es súper fácil imponer una nueva constitución cuando tenías a hueones con fusiles esperándote afuera de las urnas. Fran, la nueva constitución, sí, no sé si tú ya has estudiado completamente el borrador, lo vamos a tener estudiado para los capítulos que vienen, eso sí. Sí. Pero es más flexible. Es que en ese sentido tiene características distintas, porque por ejemplo uno podría hablar, y que es un poco lo que uno puede poner quizás en cuestionamiento respecto a lo que se está hablando de la tercera vía hoy en día, respecto a cuál es su legitimidad. Y que muchos discuten, ¿eh? O sea, y uno de repente ve y dice, no, es que estas discusiones fueron súper ilegítimas, o que no tenían ningún sustento, que fueron revanchistas, o muchas cosas, pero que al final uno cuando ve el proceso, uno puede decir, bueno, que quizás este proceso fue bastante más legítimo desde su nacimiento y desde su mismo origen que el proceso de la Constitución del 80, para partir. O sea, ya tenéis un tema de legitimidad que es súper distinto. Claro, hubo una votación, se eligió democráticamente a las personas. Exactamente. Hubo un montón de discusión, hubieron reglas para la discusión, etc. Exactamente, y además hubo posibilidad de participación de organizaciones civiles, cosa que Eso no no está lo vio mucho permitida. la gente, ¿eh? No, la mayoría de la gente tengo la sensación de que vio las discusiones en sala solamente. Sí, me incluyo, vi una sola discusión en donde invitaban a actores externos y por falta de tiempo, en verdad, no de interés. Y es súper refrescante, para mí fue súper refrescante ver a la gente de a pie contando sus dificultades a la gente que iba a estar tomando decisiones. Entonces, claro, legitimidad en ese sentido de estar muy conectado con lo que la gente necesita, sí, hay harto de eso. O sea, mucho. Gran parte, por ejemplo, de lo que hoy se está discutiendo de por qué hay algunos que están solicitando levantar el secreto de la Comisión Valech, viene precisamente por las audiencias públicas, por lo que se habló en las audiencias públicas, viene por la solicitud de las asociaciones de ex conscriptos. O sea, lo que tú tuviste en ese proceso, en esa parte al menos del proceso, fue una serie de actos reparatorios que nunca habían sido vistos en Chile. Y no solamente por actos de la dictadura, o sea, porque tuviste también a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, tuviste a los exconscriptos también, rindiendo testimonio respecto a ciertas cosas, y que finalmente son estos grupos y estas asociaciones los que están buscando que esa información se libere para poder precisamente ellos también acceder a la posibilidad de justicia y reparación. Pero eh, cuando uno ve la nueva constitución, efectivamente lo que uno ve es que los artículos son abiertos, ¿ya? Y que eso también tiene que ver con una técnica también legislativa, que uno puede hacer que las cosas sean más abiertas o más cerradas a través del lenguaje.
como poner más restricciones, etc. Y que en este caso la técnica es abierta precisamente porque, como conversábamos también al principio, se deja que la potestad legislativa y la potestad de establecer los márgenes en los cuales esto va a ser aplicado en términos reales a la discusión democrática que se da en el Congreso Nacional y en el Poder Legislativo. Por eso le entregan estas facultades al legislativo. La Constitución es más abierta, sí, tiene también todo un capítulo respecto a reformas, por lo tanto se establecen las formas en que se pueden establecer la reforma y qué cosas se pueden reformar de forma más fácil y qué otras cosas se pueden reformar de forma más como con mayor complejidad por quórums, porque tiene que relación con derechos fundamentales. O sea, la idea es efectivamente que ojalá el derecho a la educación, que costó tanto consagrarlo, no sea sacado a la primera oportunidad que tenga cierto grupo político de querer sacarlo. Esa es un poco la construcción. Y la construcción de la Constitución actual, o sea, no actual, la futura, ojalá, Constitución, el proyecto constitucional, es efectivamente más flexible, pero es más flexible también en el punto en que permite, y por eso yo creo que quizás en ese sentido la postura de aprobar para reformar tiene más sentido porque las reformas son más sencillas y las formas de participación también. Entonces, con esas nuevas formas de participación, con esas nuevas posibilidades de hacer reformas, tú obviamente tienes la posibilidad de generar muchos más cambios en el nuevo texto constitucional que en el texto actual. Sobre todo viendo la historia de los últimos 30 años respecto al texto actual y lo que se ha hecho. O sea, que no es mucho, que han habido un montón de promesas respecto a y que finalmente no se cumplen porque lo que tú necesitas es que esa minoría, muy minoría, apruebe también. Porque si no, no va a pasar nada. Oye, qué bueno que traes ese tema a colación porque yo creo que muchas personas no han escuchado de esa última postura, que es el aprobar para reformar, porque la rechazar para reformar hace mucho más ruido. Hay muchos más bots involucrados también, como que hay un aparataje tecnológico muy sofisticado, no sé si sofisticado en el sentido de lo que dicen, pero de alcance, tienen un alcance muy grande, así que creo que es súper importante que se transparenten distintas posturas frente al plebiscito y eh, quede claro que no todas las personas que van a aprobar es porque están 100% conformes con absolutamente todo el texto. O sea, como espacio que deja la nueva constitución de reformas es esa postura que estás hablando tú, que en el fondo toma a la gente que no está tan contenta, pero que se da cuenta que esta da mucho más espacio a cambios que la anterior. O sea, da mucho más espacio a cambio y da otras posibilidades también porque las partes de participación es distinta. O sea, las formas de participación hoy en día, y yo creo que es uno de los grandes problemas que tenemos quizás también como país respecto a las clases políticas y todo, es que lo que hoy tenemos es una participación súper limitada a los partidos políticos y lo político en general. Entonces, todas las formas de participación del Estado no vienen, pueden haber, por ejemplo, movimientos sociales que pueden estar muy vinculados y tener mucha fuerza, pero que si no son un partido político no tienen ninguna capacidad de participación. Cero. Claro. Y En la ahí Constitución retomando un actual. poco lo que mencionabais de los colegios de profesionales, por ejemplo. O Claro. sea, y es súper interesante que cuando uno habla de política, tipo en la once, en la reunión con los amigos, se entiende que por política, los partidos políticos. O sea, ya vaya a empezar a hablar de esa gente. Y la política es mucho más que eso. O sea, ciertamente es mucho más que eso y por eso también es importante poder ver que la participación que se está garantizando en el nuevo texto constitucional son formas de participación que efectivamente nosotros quizás no conocemos mucho, porque nuestra tradición siempre ha sido una tradición por medio de partidos y organizada en ese sentido, pero que hoy lo que te permite es, o lo que te permitiría la nueva constitución, es poder tener esa misma participación, pero ya no es desde la necesidad de pertenecer a un partido político, como debidamente reconocido y todo, pero sí puedas participar, por ejemplo, recolectando firmas,
para levantar un nuevo texto o elementos que son similares. Entonces, la participación en ese sentido y quizás el aprobar para reformar tiene muchísimo más sentido que el rechazar para reformar, porque el rechazar para reformar implica que se rechaza, pero de la misma forma y se rechaza con el texto que tenemos vigente. Y que ahí también te permite entrar todo en este entrampado constitucional y que, digámoslo, se intentó en su momento, con el mismo acuerdo de noviembre y con el plebiscito y con todo, se intentó también llevar al Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional lo declarara inconstitucional, porque en términos prácticos era inconstitucional, como en puro era inconstitucional, pero el Tribunal Constitucional no se iba a pronunciar respecto a algo así porque no son estúpidos tampoco. O sea, salir a decir como, oye, esto es efectivamente inconstitucional y ustedes, porque la participación plebiscitaria de la forma en que la están planteando es algo que no está permitido en la Constitución, era perfectamente válido. Y ahí te hago un punto que también es importante y que yo creo que quizás se desconoce mucho respecto a lo que es el derecho público y el derecho privado. En el derecho público, que es por ejemplo lo que regula la Constitución o el derecho administrativo, el derecho público solamente se puede hacer lo que está expresamente permitido, ¿ya? En cambio, la regla en el derecho privado es al revés. En el derecho privado puedes hacer todo lo que no esté expresamente prohibido. Y esa distinción es súper importante porque cuando uno habla también de derecho constitucional y de legitimidad y de ciertas actuaciones que pueden hacer los organismos del Estado y que, por ejemplo, muchas veces, y quizás uno lo escucha, la municipalidad te dice, ya, pero es que yo no puedo hacer eso. Y es cierto, porque uno puede revisar la ley orgánica de municipalidades, ver las facultades que tienen las municipalidades, y puede que no esté expresamente prohibido que la municipalidad se meta, por ejemplo, en asuntos de seguridad pública. Oye, voy a dar un ejemplo contingente de eso. Anoche me metí a Instagram y vi en la página de mi municipalidad que el alcalde estaba mostrando un video de un alcantarillado tapado. Y decía, nosotros como municipalidad no podemos hacer absolutamente nada, por eso llamamos a Aguas Andinas a que venga a arreglar esto inmediatamente. Entonces, eso es un muy buen ejemplo. Ellos, por más que quieran, como no está expresamente dicho que ellos pueden meterse a arreglar eso, no pueden hacer nada. Exactamente. O sea, y de hecho es súper importante porque también te da el contexto de que de repente uno tiene esa tendencia a decir como, oye, ya, pero podrían hacer más. Y sí, es cierto, podrían hacer más. Y yo creo que muchos órganos del Estado saben que podrían hacer más, pero no pueden. Porque por principio legal, que eso es lo que se llama el principio de legalidad, y que por ejemplo se aplica también en derecho penal, como quizás más como conocidamente, tú no puedes hacer nada que no esté expresamente en la ley. De la misma forma en que tú no puedes tener una sanción penal, no te pueden meter preso por algo que no esté expresamente descrito en la ley tampoco. Entonces, eso es súper importante porque dado cómo funciona nuestro Estado y como uno de repente ve cómo funciona también el Poder Legislativo, se da cuenta de que, por ejemplo, el CERNAC sin dientes. O sea, se hace todo el nuevo proyecto del CERNAC en donde se le quitan las mayores facultades de fiscalización que tiene y por lo tanto tienes un CERNAC efectivamente mejorado, pero en donde, dado que no tiene esas facultades, son temas que no va a poder ver, aunque ellos estén capacitados, aunque tengan la disponibilidad, la gente, todo simplemente no pueden. ¿Por qué? Porque en el derecho público solamente puedes hacer lo que está expresamente permitido, a diferencia del derecho privado en que solamente puedes hacer lo que no es, todo lo que no esté prohibido. ¿Cachai? Y creo que es importante porque al final también te da cuenta de que el proyecto de nueva constitución te deja márgenes mucho más amplios. Ya no es un margen acotado de solamente se puede hacer esto, porque además en la misma constitución que tenemos vigente el Estado es subsidiario, por lo tanto primero actúa el privado y después el Estado. Y en este caso, con la nueva constitución, dado que eso se cambia y que efectivamente tienes un Estado que es primero Estado y que después pueden ingresar los privados para suplir,
esa falta, básicamente, que no pueda manejar el Estado, te deja márgenes mucho más amplios para hacer muchas más cosas. O sea, y yo creo que eso quizás es lo más valorable y lo más importante, porque finalmente los márgenes que se abren son muchísimos más que los márgenes que tenemos hoy. Claro, punto muy importante. O sea, le da más posibilidades de acción, claro, a las instituciones del Estado. Sí. Oye, Fran, yo creo que vamos cerrando y tenemos mucho todavía por conversar sobre la nueva Constitución, así que se vienen más capítulos sobre esto para seguir profundizando en la conversación. Y estuvo muy interesante, yo aprendí mucho, así que gracias, Fran, por compartir tantos conocimientos. Ya, que bueno, igual creo que hay hartas cosas que también se pueden hablar de lo que es la Constitución actual y de lo que viene, y sobre todo de política. Yo creo que uno de nuestros grandes problemas, quizás más que incluso la Constitución en sí, es un tema de política que quizás a muchos se nos olvida el trayecto político que nos tiene la situación actual. Uh-huh. Y que yo creo que también va a ser súper importante que lo podamos conversar para poder ver un poco de historia y ver qué clase de conversaciones se tenían en los años 90 respecto al matrimonio y los hijos legítimos, y esas cosas que hoy parecen tan anacrónicas, pero que efectivamente, o sea, la división de hijos legítimos y ilegítimos es la división que hizo Bello en 1800, y la mantuvimos exactamente igual hasta los años 90. Lo cual también es bueno que sepamos, porque da cuenta de que la Constitución puede cambiar muchas cosas, pero hay muchas otras cosas que lo más probable es que van a seguir exactamente igual. O quizás qué cosas vamos a tener normalizadas en el futuro que ahora son súper controversiales. Exactamente. Ya pues, Fran, nos estamos escuchando la próxima semana, ojalá. Pronto. Hasta la próxima, y ahí seguiremos hablando respecto a este emocionante mundo del derecho constitucional. Nos vemos, chao. Chao.